Buenas a todos, esta es la clase de genética mendeliana de la Cátedra de Biología Evolutiva Humana, Cátedra A. Hoy nos vamos a dedicar a los principios básicos de la genética clásica o la genética mendeliana, tocando aspectos como la herencia, las leyes mendelianas o de la genética clásica, el tema de los cromosomas, genes y alelos, y fundamentalmente vamos a comenzar aclarando conceptos. Genética es una rama de la biología general que se dedica a estudiar la transmisión de la información genética, cómo se estructura esa información en el organismo y además si se expresa o no se expresa, o sea, la expresión de la información genética en estas unidades portadoras de la información genética que son los genes. Hay otras definiciones de la genética que afectan más a lo poblacional, a lo evolutivo. Entonces, en ese sentido diríamos que la genética es una disciplina o una ciencia que estudia la herencia de esta información justamente heredable, de esta información básica, genética, y cómo esto al variar permite la variación entre especies. Por lo tanto, estamos diciendo también que la genética aborda el tema de la igualdad y también la generación de variabilidad en los seres vivos. Algo que se suele confundir con la genética es el concepto de herencia. En realidad, desde lo cotidiano sabemos que heredar es lo que recibimos de nuestros padres, abuelos y más allá en las generaciones de ancestros. Entonces, en realidad la herencia es la parte de la genética que estudia este fenómeno por el cual las características genéticas se van transfiriendo de una generación a otra, de padres a hijos, y de estos, ahora convertidos en padres, a sus hijos, generación por generación. Cuando tenemos las generaciones anteriores a nosotros, hablamos de nuestra ascendencia. Y cuando hablamos de los descendientes, de los hijos, hablamos de nuestra descendencia. Estos son términos que se suelen emplear mal. ¿Qué sabemos de la herencia? Bueno, la herencia, en este mecanismo de transmisión, nos ha mostrado que los padres se parecen a los hijos. O sea, se heredan características de nuestros padres. Esas características de materna y paterna, tanto en nosotros los humanos como en todos los animales que tienen reproducción sexual, en las plantas también que tienen reproducción sexual, en los reinos que nosotros ya hemos estudiado, que tienen reproducción sexual, esa transferencia se realiza a través de una célula del individuo que es la gameta femenina y la gameta masculina. Pero sabemos que la reproducción sexual, al haber mezcla de dos informaciones, bueno, ninguno de los hijos es exactamente igual, ni a sus padres, ni a sus abuelos, ni tampoco a sus hermanos, salvo en el caso de los gemelos, ¿no? Gemelos univitelinos. Entonces, esta herencia es la transferencia de esta información a través de las gametas desde lo que llamamos la generación de los padres a la generación de los hijos, llamadas también generación parental, la de los padres, y generación filial, la de los hijos. Claro, los padres han sido hijos, pero nosotros llamamos generación parental a aquella a donde comenzamos el estudio. Bien, vamos a hablar un poquito de que la genética tiene, por supuesto, principios, postulados y reglas que como ciencia fueron establecidos por primera vez, no hace tanto, depende de cómo se lo vea, allá por la mitad del siglo XIX, cuando en 1866 publicó sus trabajos sobre el estudio de la genética, de la herencia, en realidad, y estableció las bases de la genética. Este señor, un austríaco, que en realidad hoy sería República Checa, que se llamó Gregor Mendel. Este señor tenía cargo en una abadía, o sea, en lo que sería un monasterio, o sea que él era un abad, un monje,
tenía a cargo básicamente la huerta y toda la reproducción de plantas, de cereales, legumbres, y entre esas legumbres estaban el cultivo de arvejas. Él observó, registró todo lo que observó, cruzó plantas a propósito y vio los resultados, y así fue estableciendo los principios de la herencia, y para lo cual, claro, muchos han cultivado, muchos han tenido arvejas o, como le dicen los españoles, los guisantes, pero pocos se han dedicado a hacer un diseño experimental, un experimento programado para descubrir principios más sencillos. ¿Por qué digo principios más sencillos? Porque observar, podían observar muchos, pero ustedes saben por el método científico que además de ser un gran observador, se hizo muchas preguntas Gregor Mendel mientras observaba las plantas. Me voy a adelantar para mostrarles primero que aquí tenemos lo que se llaman caracteres. Caracteres en genética es lo que normalmente nosotros decimos características. En las arvejas, las plantas son muy variadas, tienen muchos caracteres variables. Por ejemplo, algunas plantas son siempre altas, pero algunas plantas son bajas, o sea, de escasa altura. El fruto es la legumbre, lo que nosotros le decimos la chaucha. Esa chaucha podía ser de color verde o amarilla. También esa chaucha podía ser toda lisita o seguir la forma de las abejas que tiene adentro, los guisantes. La flor, a veces en algunas plantas es lila y en otras es blanca. A veces la flor sale de un costado del tallo y a veces sale de la punta del tallo. Y más interesante aún es que abriendo las legumbres, las chauchas, se pueden encontrar arvejas de color verde, como habitualmente nosotros las consumimos aquí, pero también, y más frecuentemente, Mendel observaba al abrir las legumbres que había arvejas o guisantes amarillos. Algunas de las arvejitas eran todas lisas, como suelen ser las que comemos nosotros, y algunas eran como arrugadas, de piel rugosa, le decían ellos. A ver, estas características en las plantas de las arvejas estaban todas mezcladas, o sea que había plantas altas con flor blanca, con chaucha lisa, con semillitas o arvejas amarillas, rugosas, y así otras plantas bajas con flor blanca, chaucha verde, semilla rugosa, etc. Entonces es muy difícil tener conclusiones allí porque van dando plantas hijas muy variadas. Lo mismo pasa en la raza humana. Tratar de descubrir cómo se hereda, por ejemplo, el grosor de labios, si son labios gruesos, labios delgados. Cuando hay tanta variabilidad de labios y grosores de labios, es muy difícil descubrir una ley, porque hay mucha variabilidad. Entonces, ¿de qué se dio cuenta don Gregor Mendel trabajando en la abadía? Se dio cuenta de que lo mejor que él podía hacer era tratar de conseguir lotes de plantas, separar lotes de plantas en donde se mantuviese una característica constante. Por ejemplo, ir cruzando las plantas y generación por generación separando para lograr todo un lote de plantas que tuvieran, por ejemplo, todas flores lilas. Y cuando apareciera alguna hija con flor blanca, separarlo, lo cual lleva muchas generaciones de plantas. Así trabajaba abriendo las chauchas también y separando lotes de plantas que todas dieran arvejas amarillas y otro lote que todas dieran arvejas verdes. Esto se llama conseguir una línea pura. Nosotros lo conocemos esto mejor de las razas, por ejemplo, razas de vacas, razas de perros, donde nosotros decimos, se ha logrado una raza en donde siempre los individuos ya son todos marrones y no aparecen en la camada de hijos ninguno con manchitas o blanco o con manchas blancas, porque ya se ha logrado la línea pura. Entonces, una vez que uno tiene todos los perros de línea pura marrón y los perros de línea pura, por ejemplo, blancos, y ya estamos seguros que hijos tras hijos o generación tras generación son blancos, ahí sí
podemos cruzar un perro blanco con uno marrón para ver qué sucede con el color en los hijos. Entonces, ahí se pueden obtener conclusiones y es más, se pueden contar también el número de hijos que surjan de un color, de otro mezclado. De esto se dio cuenta don Gregor Mendel, entonces hizo él líneas puras de guisantes, o sea, líneas puras de arvejas. Y así comenzó sus experimentos. Como les decía, su trabajo realmente fue el primer trabajo científico en la línea de la genética y la herencia, y él publicó sus trabajos, pero nunca fueron tenidos en cuenta ni valorados. Lamentablemente, mucho tiempo después, como unos 40 años después, fueron recobrados y valorados como se debe, ¿no? Bien, él, otra cosa importante, es que todas las conclusiones que sacó lo hizo sin tener ninguna noción de cómo funcionaba la herencia dentro del organismo, es decir, no sabía de células, no sabía, como les decía, perdón, no sabía de células, no sabía de núcleo celular, no sabía de ADN, de cromosomas y por lo tanto mucho menos de genes para realmente diseñar sus experimentos. Era todo desde la apariencia de las plantas y los cruzamientos que él hacía. Muy bien. Las plantas de arvejas pertenecen a la especie Pisum sativum. Los guisantes, digamos, son Pisum sativum. Él trabajó durante muchos años logrando esto que les comentaba de las líneas puras, observando, registrando, como se debe, los cruzamientos que hacía y los resultados, ¿no? O sea, un verdadero seguidor del método científico. Acá les muestro cómo son las legumbres o chauchas y en este caso tienen semillas, o sea, arvejas verdes, pero en las más silvestres, digamos, que tenía en esa época Gregor Mendel, tenían una mezcla de semillas amarillas y verdes, o sea, arvejas amarillas. Él consiguió las líneas puras, tenía líneas puras de flores blancas, de flores lilas, de tallos largos, de tallos cortos, y estudió así 7 caracteres en total. Acá están los 7 caracteres que él observó. Aquí están un poquito más grandes. Las semillas, si son lisas o rugosas, que sería el carácter estudiado, forma de la semilla, ¿sí? O rugosidad de la semilla. Este otro carácter es el color de la semilla, que variaba entre amarillo y verde. Este otro carácter es la posición de las flores. Este otro carácter, el color de las flores, lila o blanco. La variedad del fruto o la chaucha, lisa y comprimida. Color del fruto y así. Después vamos a entender por qué aquí al lado hay unos numeritos. Muy bien, ¿cómo organizó Mendel estos experimentos? Bien, dijimos que para tener algo confiable como conclusión, lo ideal era tener líneas puras. El primer experimento importante que hizo fue tener un lote de plantas con semillas amarillas y un lote de plantas con semillas verdes que siempre daban hijas con semilla verde o con semilla blanca. Esto es la generación parental, a la cual le vamos a abreviar con la letra P, porque son las dos progenitores. Él dejó que se cruzaran, es decir, que el polen de las plantas se cruzaran a fecundar los óvulos de la otra, y entonces, ¿qué es lo que esperaríamos de este cruzamiento? Cruzamiento es el encuentro sexual, cuando hay dos sexos, y por supuesto que si son fértiles, el cruzamiento deja hijos. Entonces él hizo este cruzamiento y uno dice, bueno, si yo tengo semillas amarillas y lo cruzo con otra de semillas verdes, puede pensar, por ejemplo, que van a salir una mezcla. Al abrir la chaucha luego de la semilla de la planta ya adulta hija, que podría encontrar una cosa como mezclas de semillas amarillas y verdes,
semillas verde claro o algo así. Y se llevó una sorpresa, Mendel, cuando al abrir las legumbres de las semillas hijas, o sea, las plantas hijas son la generación filial 1, o sea, la primera tanto generación de plantas hijas, también conocida como la F1, generación de hijos. En la F1, entonces, él se llevó una sorpresa porque abría todas las legumbres y encontró que todas las semillas eran amarillas. ¿Qué podemos pensar de un experimento así? Podríamos pensar, bueno, algo falló en las verdes, que no están, se fueron, las amarillas ganaron sobre las verdes y las perdimos a las verdes. Y entonces, no contento con alguna explicación de este tipo, él dijo, voy a separar estas plantas de la F1, hijas, y las voy a dejar que se vuelvan a cruzar entre ellas. Así él iba a obtener la generación filial 2, o sea, los hijos de segunda generación a partir de la parental. Cuando abrió las legumbres de la filial 2, que serían las plantas nietas de la parental original, se encontró con algo muy extraño. Habían reaparecido las semillas verdes. Es verdad que eran un poco menos que las amarillas. No sabía cuánto, pero eran un poco menos. Entonces tuvo que sentarse a pensar y a dar una interpretación al resultado de este experimento, porque obviamente lo repitió y volvió a dar algo similar, como corresponde a un diseño científico. Entonces, tuvo que concluir ciertas cosas. Pensemos ahora con él. Si nosotros dijéramos, bueno, la herencia del color de la semilla está dado por alguna cuestión, un factor del amarillo y un factor del verde, bueno, entonces yo tenía el factor del amarillo en una parental, el factor del verde en la otra, entonces en las plantas hijas perdí el factor verde, la F1, y me quedó ese factor amarillo y perdí el verde. Pero si aparece de nuevo en las hijas de la filial 2, no se perdió nada. O sea que estaba en la F1, pero no lo podíamos ver, porque no se estaba mostrando o expresando en las plantas de la F1. La única manera que uno puede entender o explicar esto entonces es que en la F1 no había solamente factor amarillo, estaba otro factor, el verde, aunque no lo viéramos. Quiere decir que ya no era un factor, sino dos. Y así, entonces, él pudo interpretar de alguna manera algo muy básico en la genética, que es la herencia de una característica genética, en este caso el color de la semilla, va a tener que venir dado por un doble factor, dos factores presentes. O sea que acá en la F1 tendría que haber dos amarillos. En la parental tendría que haber dos amarillos, en el otro progenitor dos verdes, mezclarse en la F1, estar el verde y el amarillo juntos, pero el verde no lo vemos, y luego volverse a mezclar, barajar de nuevo en la F2, reapareciendo de nuevo, a veces el factor verde, a veces dos amarillos, a veces dos verdes, dando semilla verde, y probablemente una mezcla de amarillo viéndose con otro verde que no se ve. Esto fue fundamental para el avance y las leyes de la genética. Y acá están, bueno, se los puse para que lo tengamos, ¿no? De esas dos líneas puras del cruzamiento original de Mendel decimos, entonces la herencia de un carácter se debe a dos factores. No lo podemos explicar por uno solo, porque hay uno que se esconde y vuelve a aparecer, y entonces tienen que ser dos. Otra cuestión importante es, si cuando estaba el verde con el amarillo, solo vimos el amarillo, quiere decir que el amarillo está eclipsando, tapando, ocultando al verde,
que va a quedar como escondido detrás, sin verse. Entonces le llamamos al que domina cuando se presenta por sobre el otro que se oculta, el factor dominante. Le llamo factor dominante. Y al que se queda por detrás, el recesivo. Entonces acá el factor verde era dominante, perdón, el factor amarillo era dominante y el factor verde era el factor recesivo. Ahora sabemos entonces que existen las células, sabemos que existe el ADN, sabemos que el ADN se ordena enrollado, empaquetado en los cromosomas, pero también sabemos otra cosa. Sabemos que de cada cromosoma nosotros tenemos dos morfológicamente iguales y con una información prácticamente igual o muy similar, que son el par de homólogos. Por lo tanto, para cada característica genética, sea forma del ojo, largo de la nariz, ancho de labios, color de ojos marrones o claros, color de la piel, largo de dedos, ancho de la uña, forma del lóbulo de la oreja, etcétera, 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 vamos a tener estos dos factores que ¿qué son? Estas características vienen determinadas por dos factores que son las dos copias del gen que tenemos en cada uno de los cromosomas homólogos que está dando información para esa característica. O sea, que los factores de Mendel, los factores del color de la semilla, eran el gen o los dos genes que dan información para el color de la semilla o arveja. Entonces, para todas las características, no solo las arvejas, nosotros y todos los seres vivos que son diploides y que tienen reproducción sexual, tienen dos genes para dar información para la misma característica. Dijimos que en genética hablamos de carácter, entonces cada carácter genético va a venir determinado por un gen que está en realidad repetido, o sea, un par de genes que están ubicados en los cromosomas homólogos. Recordemos que un gen era un segmento, un fragmento del ADN que tenía en toda la secuencia de bases o de nucleótidos la información para transcribirse un ARN que luego se iba a traducir en una proteína o un polipéptido específico. Entonces, para la misma característica, o sea, para el mismo carácter, tenemos dos genes codificando proteínas para ese ancho de labio, forma del ojo, que se expresará en el embrión cuando nos formamos y así. Entonces también podemos decir que entonces, dicho de otra manera, un gen sería un fragmento de ADN que codifica para una proteína que da un carácter específico. Ahora, ¿dónde ubicamos entonces al par de genes, ese par de genes o factores que está determinando una característica? Lo tenemos en los homólogos. Entonces, recordemos que todos nuestros pares de homólogos los recibimos un miembro del par de la gameta paterna, del espermatozoide del papá, y el par de cada uno de esos pares lo hemos recibido de la gameta femenina materna, o sea, del óvulo materno. Entonces, en cada par de homólogos hay un cromosoma paterno y uno materno, y todo esto nos está marcando que, por ejemplo, si ubicamos en un cromosoma un fragmento del ADN que tiene una información y que le llamamos gen A, en el otro homólogo, a la misma altura, en el mismo brazo, tenemos otro gen A. Uno fue paterno y el otro materno. La ubicación de ese gen o de cualquier gen dentro de un cromosoma se llama locus, significa la ubicación en el cromosoma, que tiene una distancia del extremo, etcétera, etcétera. Entonces, acá estamos viendo un esquema en donde los homólogos hay 6 genes destacados con su otro gen del homólogo, ¿no? A, B, C, D, E, F,
y en el otro homólogo la misma información. Bien, ¿qué sucede entonces? Siempre de la forma, por ejemplo, de la nariz, recibimos la misma información del papá que de la mamá. No, son familias distintas. Por lo tanto, ojo, la característica, por ejemplo, largo de la nariz, larga o corta, la característica largo de la nariz tiene el mismo gen en el mismo locus en ambos cromosomas homólogos. Pero puede que ese gen tenga de la parte, por ejemplo, paterna, nariz larga y de la parte materna, nariz corta. O sea, el gen no cambia. El gen se llama gen del largo de la nariz. Pero lo que cambia es algo de la forma en que se presenta la característica que viene en una pequeña variación del gen en el cromosoma paterno y en el cromosoma materno. Entonces, ¿le podemos decir que cambió el gen? No, el gen es el mismo. Lo que cambió es que se presenta en dos formas posibles algo diferentes. Entonces, decimos, si bien el mismo gen está en ambos homólogos y codifica un mismo carácter genético, sí pueden diferir entre un homólogo y el otro, o sea, un gen y el otro, en la forma en que determinan la información para dicho carácter. Y esto es lo que pasó en el cruzamiento de Mendel. El gen era el del color de la arveja, estaba en el mismo cromosoma seguramente, en el mismo locus, pero se presentaba en una forma que daba proteínas que daban color amarillo y otras que daban color verde. Y también en nosotros podían ser los ojos redondeados o los ojos alargados. Pestañas largas, pestañas cortas, ancho de uñas anchas y ancho de uñas angostas y así. Entonces surge otro concepto que es el de alelos. Los genes alelomorfos o cortito alelos son las formas alternativas en las que se presenta un mismo gen. Entonces, podemos decir el gen del color de la arveja, sí. Podemos decir el gen del color de la arveja amarilla, sí. Podemos decir el gen de la arveja verde, sí. Pero es mucho más cómodo decir el gen del color de la arveja que se presenta en dos alelos o formas alélicas, el verde y el amarillo. Entonces, ahí tienen la definición, las alelos son las formas alternativas en que se presenta un gen. Mientras estemos en la genética clásico-mendeliana, siempre vamos a hablar de solamente dos formas alternativas, la verde y la amarilla, alto y bajo, ancho y angosto, oscuro y claro, y entonces vamos a representar, para escribir, vamos a representar con una letra al gen. Supongamos que hablamos de nuestra altura y decimos, el gen de la altura lo vamos a representar con A. Entonces, ¿cómo representamos las dos formas alélicas alternativas, el alto y el bajo? No cambia el gen, vamos a tener que usar la letra A en los dos, pero vamos a usar A mayúscula para la altura dominante y A minúscula para la altura recesiva. Si la altura alto domina, vamos a usar A mayúscula para el alto y A minúscula para el bajo. Bien, entonces, en el cruce de las arvejas, ¿cómo tendríamos que ir nombrando bien las cosas? La característica o carácter sería o es color de la semilla. Se puede escribir con letras. Color de la semilla. Esto da igual que poner el gen que vamos a tener en cuenta es gen color de la semilla. Las posibilidades son amarillo y verde. Entonces tenemos el alelo amarillo y el alelo verde. Como el amarillo resulta dominante sobre el verde, el alelo dominante es el amarillo, y si representamos a color de la semilla con la letra C,
el amarillo sería C mayúscula, y el recesivo, que sería el verde, sería C minúscula. Entonces, el gen color de la semilla, representado por C, tiene dos alelos, el alelo dominante amarillo, al cual lo vamos a representar con C grande o mayúscula, y el recesivo verde con C minúscula. Entonces, pasamos esto a lo que sabemos hoy de cromosomas y alelos y decimos que si estos fueran cromosomas de las plantas estas de Mendel, bueno, uno de los alelos estaría en un cromosoma homólogo, sería C grande, y el otro alelo estaría en el otro cromosoma homólogo y sería C chica, siendo C grande el dominante color amarillo y C chica el recesivo color verde. Y esto podría haber sido al revés, por supuesto, planta paterna con el C chica y planta materna con el C grande. Bien, vamos entonces a decir, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos acá? ¿Siempre va a haber un C grande y un C chica en ambos homólogos? No. Las plantas se han ido cruzando y van a ir cambiando. Algunas plantas van a tener C grande, otras van a tener C chica, y otras van a tener C grande y C chica. Y esto da lugar a que entonces en las plantas, solo teniendo en cuenta el color de la semilla, habría tres posibles tipos genéticos. Los tipos genéticos son también llamados genotipos. ¿Cómo simbolizamos la información genética de las plantas parentales que cruzó Mendel? La línea pura de semilla amarilla siempre daba amarilla. Nunca apareció una verde, nunca apareció un C chica. Entonces, el genotipo de la línea pura amarilla era C grande, C grande. Y da siempre C grande con amarillo, amarillo. La línea pura verde que él había logrado separar con semillas verdes es C chiquita, porque siempre tiene el color recesivo y da plantas con recesivo verde, recesivo verde. Entonces, ahora sí podemos interpretar entonces que qué pasó cuando se cruzaron estas dos plantas, la línea pura verde con la amarilla. Bueno, entonces en la F1 se juntaron del óvulo de una planta y del polen de otra, en el cigoto de cada planta hija, un C grande y un C chica. O sea, un alelo dominante y un recesivo. Y todas las plantas de la F1, hijas, fueron C grande, C chica. Y entonces están juntos el alelo dominante con el recesivo. Pero si estamos diciendo que el dominante lo deja atrás al recesivo, todas estas plantas tuvieron este genotipo, C grande, C chica, y se vieron de semilla amarilla. Por lo tanto, esto ya, las plantas hijas no eran una línea pura. Se las vio amarillas, pero en realidad ya no eran una planta pura, sino eran un híbrido, un mestizo, un mestizaje, un híbrido, como le decimos cuando hay mezcla de caracteres que ya no son puros. Entonces, tenemos plantas amarillas de línea pura, C grande, plantas verdes de línea pura, C chica. Cada una de estas tiene que formar una gametita. Entonces, todas las gametas que formaron las de línea pura amarilla fueron C grande, y todas las gametas que formaron C chica fueron con una C chiquitita. Entonces, la C grande de una con la C chica de la otra dieron la F1, que es C grande, C chica. Un híbrido que se vio amarillo, pero que escondía, aunque no se viera, el recesivo verde. Entonces, a la constitución genética, tengamos en cuenta todos los caracteres o uno solo, como en este caso, se le llama genotipo. Y entonces se puede hablar de toda la carga genética si estudiamos los genotipos para cada uno de los genes. En este caso, para las plantas de arvejas, ¿cuáles fueron los genotipos que se presentaron? Es decir, si tenemos un alelo C grande y uno C chica, ¿cuáles son los genotipos posibles? Combinaciones posibles, son tres.
C mayúscula, C mayúscula, C mayúscula, C minúscula y minúscula, minúscula. Hay 3 genotipos posibles cuando hay solo 2 alelos, que es el caso nuestro, un dominante y un recesivo. Pero ¿cómo se vieron estas plantas? Estas plantas se vieron distinto color, se vieron amarillas, las C grande, C grande, se vieron amarillas, las C grande, C chica, y solo se vieron verdes, las C chica, C chica. Entonces, hay algo que tenemos que definir mejor. El genotipo está bien hecho y son 3, pero la apariencia que me muestran estos 2 genotipos es el mismo. Y entonces surge el concepto de fenotipo. Fenotipo es lo que se ve, lo que expresa el individuo de lo que tiene en el genotipo. A ver, el fenotipo lo observamos o lo medimos. No siempre el fenotipo es una característica observable a simple vista. También, por ejemplo, lo es el grupo sanguíneo. Uno tiene grupo A, B, AB o 0 y esos son fenotipos que corresponden también a genotipos. Entonces, no confundirse. El genotipo son las combinaciones de estos 2 alelos que hay que colocar para decir cómo era genéticamente el individuo y se pone con las letras mayúsculas o minúsculas. El fenotipo es la característica observable o medible, detectable por un test bioquímico, que se manifiesta. Y en este caso, los genotipos, estos 2, presentaron el mismo fenotipo amarillo. En cambio, este genotipo presentó el fenotipo verde. Entonces, no confundir, el fenotipo se escribe, son palabras, digo, es alto, es bajo, fueron morochos, fueron rubios, anchos. Entonces, una reglita que les doy, un tip, es, genotipo voy a tener que poner siempre los alelos, las letritas. En cambio, para describir cómo expresaron ese genotipo en la apariencia, que es el fenotipo, voy a tener que escribirlo con palabras. Volviendo entonces a los genotipos, dijimos, los genotipos posibles, sea cual sea la letra que usemos, van a ser 3. C grande, C grande, C grande, C chica, C chica, C chica. Estamos viendo los 2 alelos que tienen las plantas o los individuos como posibilidad genética, ¿sí? Esos genotipos son importantes tener en cuenta que todos los individuos que tienen cada uno de estos genotipos, cuando hacen meiosis y hacen óvulos o espermatozoides, envían a sus gametas solo uno de estos 2 alelos. Entonces, este genotipo envía a las gametas, cuando forma gametas, siempre el alelo dominante C grande. Cuando forma gametas, todas las gametas también son iguales para esta característica, porque todas las gametas que formen van a ser con C chiquita dentro. Y este es el único que puede formar gametas con información diferente, porque algunas gametas, la mitad van a tener C grande y la otra mitad C chica. De ahí surgió el nombre de los genotipos. Los genotipos homocigotas son estos con las letras iguales. ¿Por qué? Homocigoto, porque al cigoto van a enviar una gameta siempre con la misma información. Homocigota, en este caso dominante. Genotipo, entonces, homocigota dominante. Genotipo homocigota recesivo, porque siempre va a enviar gametas con el alelo recesivo para que se formen los cigotos de los hijos. Heterocigota
el único genotipo hetero diferente que forma gametas con alelos diferentes. Aquí lo tienen. Homocigotas son también lo que denominábamos líneas puras. Siempre tienen los mismos alelos las plantas de la línea pura. Heterocigotas, los dos alelos en el par de homólogos son diferentes y son los híbridos y forman gametas diferentes. Entonces, no confundir. Hay 3 genotipos posibles, 2 con letras iguales mayúsculas, o el homocigota, pero dominante, 2 con letras iguales, pero minúsculas, el homocigota recesivo, y el heterocigota, que es el único que tiene una letra mayúscula y una letra minúscula. Atención con lo que voy a decir. No me digan nunca heterocigota dominante o heterocigota recesivo, porque eso no existe. Si ya dije heterocigota, ya estoy diciendo que hay un dominante con un recesivo, entonces ya no puede ser homocigota, ni tampoco puede ser ni dominante ni recesivo, es heterocigota y punto. Sí, es cierto que en el fenotipo o apariencia se va a ver solo el dominante, pero no hace falta que digamos eso. Entonces, para los fenotipos dominantes, como serían, por ejemplo, las arvejas amarillas, nosotros vemos arvejas amarillas, pero hay 2 genotipos posibles que no sabremos cuáles son, salvo que hagamos experimentos para descubrirlo. Cuando yo veo arvejas amarillas, sé el fenotipo. Ojo, el fenotipo es semilla amarilla. Lo que no sabría decir es cuál es el genotipo, si es una planta homocigota dominante o heterocigota, porque ambos dan fenotipo amarillo. En cambio, si veo arvejas verdes, sí sé, además del fenotipo, que es arvejas verdes, sí sé también el genotipo. Estoy seguro o segura que es un homocigota recesivo. ¿Y por qué es esto? Porque el verde solo se va a ver cuando haya alelo recesivo repetido. Porque en cuanto hay un alelo dominante, ya no lo veo el color verde que es recesivo. Ya está dominando el dominante. Entonces, una regla importante es el color recesivo, en este caso, que es el color, por supuesto, la característica recesiva en general, solo se observa en el fenotipo cuando el genotipo es homocigota recesivo. En cambio, el fenotipo dominante se observa tanto en los genotipos homocigotas dominantes como heterocigotas. Espero que esto se entienda y podemos luego hacer cruzamientos y ejercicios para dejar esto bien en claro nuevamente. Entonces, algo para aclarar del fenotipo que es importante. Maja me dice que el genotipo es la constitución genética, la información genética que traen los alelos para un carácter. Y el fenotipo lo que me muestra. Y entonces, ¿por qué hay diferencia entre lo que me muestra y el genotipo? Bien, porque, como hemos visto, el genotipo puede ser heterocigota y mostrarme el fenotipo como un dominante. Pero no hay una perfecta coherencia ahí, por eso fenotipo es distinto a genotipo. Eso por un lado. Y en segundo lugar, porque hay un aspecto más, y es, supongamos que genéticamente 2 plantas son altas, ¿no? Y es dominante la altura sobre la baja. Entonces, todas las plantas altas que yo tenga en línea pura serían, si tomamos la letra A para la altura, serían a grande, porque son todas altas, altas, altas. Y tendría una línea pura supuesta de plantitas bajas, muy saludables, pero bajas, y entonces serían a chica, a chica. Entonces, genotipos de las plantas altas, homocigota dominante, y genotipo de las plantas pequeñas o bajitas, a chica, homocigota recesivo. Tengo estas 2 líneas puras.
saco las homocigotas dominantes y me quedo con todas las plantas altas que son A grande a grande. Homocigotas dominantes todas. Sigo por años teniendo estas. ¿Qué pasa si alguna de estas plantas, algunas, yo las regalo y a quien se las di, como plantas hijitas nuevas, chiquitas, no las riegan lo suficiente, las plantas están peleando por crecer, tienen un estrés bárbaro porque les falta agua? Al cabo de un año, en vez de ser altas como las mías, supongamos, van a tener unas plantitas chiquitas así. Entonces, ¿cambió el genotipo de las plantas que yo cultivaba con las que le regalé? No. Son todas a grande, homocigotas dominantes altas. Pero hubo un factor que ya no es genético, que es ambiental, que fue el agua que le diera un poco y la planta quedó enana, pero su genética es de alta, de homocigota dominante. Entonces, el fenotipo, en este caso planta que se hizo bajita o planta baja, es la resultante de lo que inicialmente o potencialmente tenía la información genética, que es el genotipo, con este ambiente que se le dio para el desarrollo a las plantas. Por eso, entonces, bueno, podríamos decir que en genotipos de las arvejas, si son todas C grande, de arveja amarilla, podría ser que yo le ponga una sal en el suelo a algunas de ellas, que le tiña de verdosa las arvejas, y entonces van a tener un fenotipo no amarillo, pero su genotipo sigue siendo amarillo. Entonces, o sea, homocigoto dominante. Entonces, el fenotipo no es solamente fijarse en una apariencia, sino que también lo podemos definir como es un resultado de la interacción entre lo que hay como información en el genotipo y el ambiente en el cual se desarrollaron, reprodujeron estos individuos. Bien, para entonces las arvejas ya sabemos que los fenotipos se escriben con palabras, serían semillas de color amarillo y semillas verdes. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a escribir ahora, sabiendo todo esto, el experimento de Mendel? Lo vamos a escribir así, vamos a poner P, dos puntos, lo cual significa qué genotipos y fenotipos vamos a poner en la generación parental. Y tenemos un progenitor y el otro. Un progenitor era homocigota dominante para el color de la flor y el fenotipo era amarillas. El otro progenitor era homocigota recesivo y su fenotipo era semillas verdes. Tuvieron plantas hijas, que es la F1, dos puntos. ¿Cómo es el genotipo de todas estas plantas? Un alelo vino de este papá y el otro alelo de este papá. Por lo tanto, tenemos C grande, C chica, no hay otra opción, no me traigan dos juntos para acá, porque eso sería un padre que se reproduce solito. Es una C de una gameta del papá y otra C de la gameta de la mamá, o como quieran. Y entonces el genotipo de la F1 es heterocigota y el fenotipo es semillas todas amarillas. Cruzando estas para dar la F2, cosa que esto no se puede hacer en humanos o en los animales, pero sí en las plantas porque se deja que se vuelvan a cruzar entre hijos. Y tenemos la F2, dos puntos, generación filial 2, o sea, las nietas. Genotipos. Estas se cruzan con ellas mismas, o sea que repetimos esto acá al lado y vamos a tener como posibles hijas C grande, C grande, C chica y estas también, ¿sí? Entonces, escribiremos mejor esto. Y entonces, así podemos deducir que además de los dos genotipos que se expresan en el fenotipo, está el genotipo faltante, que sería el heterocigota, quedándonos con
un fenotipo dominante, pero con un genotipo híbrido o heterocigota, quedándonos así entonces todo este cuadro de cruzamiento colocando generación parental, filial 1 y filial 2, con sus genotipos posibles y fenotipos expresándose en la apariencia, en este caso del color de las semillas. Cuando hagamos los cruzamientos, los ejercicios, los problemas, como quieran decirle, vamos a hacer este mismo esquema de generación parental, siempre con sus genotipos y fenotipos, y obtención de los genotipos o fenotipos y o fenotipos de la F1 y F2. Redefinamos entonces alelos dominantes y recesivos. Hay dos formas, por lo menos, de definir correctamente los alelos dominantes y los alelos recesivos. Si se fijan aquí, podemos decir que el alelo dominante es aquel que siempre que esté presente se manifiesta en el fenotipo. También podemos decir que es aquel que siempre que está frente al recesivo se manifiesta en el fenotipo. Podemos decir que el alelo dominante, al menos en genética mendeliana, tiene dos genotipos posibles, el homocigota dominante y el heterocigota. El alelo recesivo, una forma de definirlo es aquel que frente al alelo dominante no se expresa en el fenotipo. La otra forma es decir, el alelo recesivo es aquel que solo en homocigosis se expresa en el fenotipo. Aquí tienen ustedes estas definiciones, palabras más, palabras menos, pero es exactamente lo que acabamos de dejar establecido. Entonces, en esta clase hemos visto conceptos básicos, rememorando los cromosomas, lo que son los homólogos, los genes, el locus, los alelos, hemos recordado también gametos, la dominancia y la recesividad, estas cualidades de cuando hay dos alelos, cómo se comportan uno frente al otro, la homocigosis, la heterocigosis, el genotipo o los genotipos y el fenotipo y su concepto. Para terminar los dejo con este doodle que apareció cuando se cumplía el 189 aniversario del nacimiento de Gregor Mendel, allá por el 2011, donde se veían unos hermosos esquemas de los guisantes, arvejas con sus legumbres en el doodle de ese día, que fue muy bonito. Bueno, así que sin más, los dejo hasta la próxima, que sería cómo realizar los cruzamientos y así resolver ejercicios de genética. Nos vemos.